Dios les bendiga, chicos. Bienvenidos a una nueva clase de nuestra Escuela Bíblica de Niños. En esta ocasión continuaremos con nuestra lección número 4. Y antes de comenzar, vamos a orar al Señor para pedirle que Él bendiga nuestro tiempo juntos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta tarde por la oportunidad que nos das de una vez más, Señor, poder venir delante de ti y estudiar juntos las verdades de tu palabra. Permite, Señor, que podamos aprender cada una de ellas, que podamos retenerlas en nuestra mente y en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe hacia tu verdad y hacia tu justicia, Señor, procurando hacer siempre lo que te agrada y guardando la obediencia a tus mandamientos, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien. Vamos a desplegar entonces nuestra clase para el día de hoy. Entonces, tenemos aquí nuestro material. Vamos a recordar la pregunta número 3, que fue la pregunta de la semana pasada, que dice, ¿cómo podemos saber que hay un Dios? La respuesta es, por la luz de la naturaleza en el hombre y las obras de Dios que declaran lisa y llanamente que hay un Dios, pero solo su palabra y su espíritu lo declaran plena y eficazmente para la salvación de los pecadores. Esa fue la pregunta que vimos en la semana pasada. Y la del día de hoy es la pregunta número 4 que dice, ¿qué es la palabra de Dios? La respuesta: las santas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios y es la única regla segura de la fe y obediencia. Meditemos acerca de lo que esto significa y cuáles son las implicaciones para nuestra vida. En primer lugar, eh, ¿son las escrituras inspiradas por Dios? ¿Son realmente estas escrituras inspiradas por Dios? Segunda de Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando nos referimos a toda la escritura, como lo estamos viendo en la memorización de los libros bíblicos, se refiere tanto al Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Los 66 libros de las Sagradas Escrituras, los 66 libros de la Biblia, es lo que se conoce como la Escritura. Dice que esta fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, hay personas que dicen, no, esa no es la palabra de Dios. Eso es invento de hombres que querían engañar a la gente y entonces dijeron que esas escrituras eran dadas por Dios. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El Señor Jesucristo está diciendo acá que un hombre malo no puede dar fruto bueno. Por cuanto es malo, su fruto será malo. Así como de una planta de uvas no puede esperar uno que no haya uvas. No puede esperar uno que solamente hay espinos. Una planta de uvas, obviamente y lógicamente, va a producir uvas. Entonces, asimismo, podemos ver esto en la vida de los hombres. Los hombres malos no pueden hacer buenas obras y no pueden producir cosas buenas. Y si esta escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, no puede provenir de hombres malos. Miremos qué otras preguntas nos hace esta declaración del texto. ¿Puede ser el invento de hombres buenos? Entonces, si no fueron hombres malos, quizás fueron hombres con buenas intenciones que querían hacer de esto una religión. Romanos 9:1 nos dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo está diciéndole a los cristianos en Roma que lo que él les dice y lo que es parte de esta escritura es la verdad de Cristo y él no está mintiendo. ¿Por qué? Porque en su conciencia dice que tiene el testimonio del Espíritu Santo. Entonces, cuando escuchamos palabras como esta, nos hacemos la pregunta, ¿hablaron estos hombres realmente de parte de Dios? Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron
siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra inspirados es en griego, teofanestos se dice, y es como que Dios les hablara al oído, como que Dios soplara en ellos esa inspiración y ellos se sentían motivados a escribir acerca de las cosas que ellos veían que Dios hacía en medio de ellos. Entonces dice Pedro que estos hombres nunca hablaron de ellos mismos, sino que eran santos hombres de Dios apartados que vivían para él y hablaron inspirados, teofanestos, o sea, el Espíritu Santo sopló sobre ellos para motivarlos a escribir acerca de estas cosas. Entonces nunca fueron ellos, sino que fue la inspiración del Espíritu Santo lo que los movió a escribir acerca de estas cosas. ¿Cómo fue esa inspiración? ¿Fueron ellos movidos por Dios a escribir lo que vieron? Habacuc 2:2 dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Entonces vemos que Dios le habla a Habacuc y le dice que vaya y escribe estas cosas en tablas. Esta revelación le pertenece a Dios, así como Habacuc, que fue movido por Dios a escribir estas cosas. La revelación que tuvo Habacuc, ¿le pertenecía a él o venía de Dios realmente? Oseas 8:12 vemos, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas extrañas. Dios se atribuye la autoría de su propia palabra. Por lo tanto, esta revelación no pertenece a estos hombres, sino que pertenece a Dios solamente. ¿Sabían estos escritores que lo que ellos estaban escribiendo venía de parte de Dios? Miren lo que dice 2 Samuel 23:3. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? ¿Que gobierne en el temor de Dios? Eso significa que Samuel, por ejemplo, Samuel sabía que quien le estaba hablando era el Dios mismo de Israel. La roca, dice. Entonces él estaba tranquilo y estaba seguro de que lo que él estaba escribiendo no venía de él mismo, no venía de su corazón engañoso, como nos dice Jeremías, sino que provenía de la roca de Israel. ¿Pensaron ellos que estaban siendo engañados? Segunda de Pedro 1:16 nos dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Estas fábulas cuidadosamente elaboradas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ellos escribían como testigos presenciales de lo que Dios había hecho. Y entonces escribían la verdad de las cosas que estaban pasando a su alrededor. Entonces ellos estaban muy conscientes de que esto que ellos escribían era la verdad, no era una mentira, no era parte de un engaño mayor. ¿En qué basaron ellos sus experiencias para escribir la Biblia? Ellos simplemente escribieron lo que vieron. Vemos esto en 1 Juan 1:3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces Juan dice que anunciaban lo que veían y lo que escuchaban, que pasaban alrededor de ellos, y esto servía para que ellos pudieran estrechar más la comunión que entre ellos había. ¿Sabían las demás personas acerca de lo que ellos estaban escribiendo de parte de Dios? Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles 26:26. Dice, pues el rey sabe estas cosas. Aquí en este pasaje, Pablo está dando testimonio ante el rey Agripa acerca de todo el ministerio de Cristo y las cosas que pasaban entre los cristianos, la manera en cómo él vino al conocimiento del Señor. Y entonces él manifiesta estas cosas al rey Agripa y el rey Agripa vemos que no es ignorante de lo que está pasando.
Dice, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, las cosas que habían pasado entre los cristianos eran de conocimiento de todas las personas y habían llegado hasta los oídos del rey Agripa. Entonces, no fueron cosas que se hacían escondidas y que solamente los cristianos sabían. Eran cosas que eran ampliamente conocidas por todas las personas del mundo en aquel entonces. ¿Podemos creer nosotros en la palabra? ¿Usaron los escritores alguna artimaña para manipular la verdad y hacer a la gente creer en ella? Primera de Corintios 2:4 nos dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Es decir, no hubo ninguna forma de manipulación de humana sabiduría, sino que fue con demostración del Espíritu y de poder. El Espíritu Santo, a través de milagros y señales, daba testimonio de que esta palabra y la predicación de los apóstoles era verdadera. ¿Qué ganaban ellos con esto? Buscaban los escritores que el mundo dijera, wow, estos hombres, ¿cómo escriben estas cosas? ¿Son hombres de Dios? Primera de Timoteo 4:10 dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Este trabajo para los apóstoles significaba sufrimiento, significaba eh, señalamiento, persecución y muchas otras cosas que iban eh, en contra de su libertad y en contra de una buena vida y de una comodidad. O sea, lejos de ganar algo de parte del mundo, más bien se ganaban la persecución del mundo. ¿Y por qué hacían ellos eso? Porque su esperanza no estaba en el reconocimiento del mundo, sino que estaba en el galardón que el Dios viviente le iba a dar a estos hombres y a todos aquellos que creyeran en él también. Así que nosotros podemos creer en esta palabra. ¿Fue confirmada la verdad de las escrituras? Claro que sí. Dios ha dado testimonio de que esta es la verdad por medio de varias fuentes. La primera es, como hablamos, los milagros y las señales. Hebreos 2:4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Estos milagros, estas señales, confirmaban que la palabra es verdadera. ¿Por qué? Porque ningún otro escrito en el mundo es capaz de dar testimonio en sí mismo de las verdades acerca de Dios. También otra de las maneras en que podemos saber que esta es la verdad es que muchos cristianos dieron su vida para defender esta verdad. Imagínense si esto fuera solamente un cuento de fábulas. Qué terrible sería que las personas dieran su vida o se sacrificaran a ellos y sus familias por defender un cuento que es mentira. ¿Sí? Nadie va a morir por un cuento que es mentira. Pero cuando esta es la única verdad y lo único que importa, la gente va a defender esa verdad aún a expensas de sus propias vidas. Y Apocalipsis 6:9 nos muestra a nosotros esta realidad. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Si en Apocalipsis Juan mira a todos aquellos que habían muerto por causa de la palabra y por el testimonio que habían dado acerca de que esta era la verdad. Esta gente prefirió morir antes de negar la verdad de las escrituras. A ellos les presentaron dos opciones. Decían, decir que esto es mentira y que todo es inventado y poder vivir, o decir que es verdad y morir. Y ellos prefirieron decir es verdad y ser matados por eso. ¿Por qué? Porque para ellos sabían que esta era la verdad absoluta. Y la Biblia dice que quien le niegue delante de los hombres, él lo negará delante
del Padre. Entonces, uno puede mentir acá y salvar su vida, pero sabe que cuando muera y llegue al cielo delante de Dios, Dios no lo va a conocer porque fue un cobarde y un mentiroso al decir que la Biblia era mentira. Pero cuando nosotros decimos la verdad y por decir la verdad tenemos consecuencias en este mundo, nuestro Padre en los cielos nos va a reconocer allá en la eternidad y vamos a estar eternamente con Él. Si esta es la verdad, entonces nosotros creemos en esa verdad. Y si creemos en esta verdad, estamos dispuestos a defenderla aún con nuestras propias vidas. La tercera manera en la que Dios manifiesta que la Biblia es verdadera es a través de la señal en cada creyente. Dios ha confirmado esta verdad en el corazón de cada creyente. Primera de Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Sí? Así que Dios le ha dado a cada creyente el testimonio del Espíritu Santo para que en su propio corazón sepa que estas cosas son verdad. La segunda cosa que nos dice la pregunta del catecismo es que esta es nuestra única regla de fe y práctica. Así que tenemos que preguntarnos, ¿es la Biblia nuestra regla? Dios nos dice que ella alumbra nuestro camino. En el Salmo 119, 105 podemos leer, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta comparación entre una regla y una lámpara es porque las reglas nos ayudan a nosotros a andar en orden, nos ayudan a nosotros a hacer lo que es correcto. De la misma manera que una lámpara alumbra nuestro camino cuando está oscuro para que podamos ver por dónde vamos. Entonces, para esos efectos, la regla y la lámpara tienen la misma utilidad, tienen el mismo fin, decirnos a nosotros por dónde tenemos que caminar. Ahora, ¿es necesario que nosotros tengamos esta regla? Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Necesitamos esta regla porque todos nosotros nos descarriamos del camino, pero el Señor nos encamina nuevamente por medio de su palabra, que es esta regla para nosotros. La pregunta importante ¿es esta la única regla? Apocalipsis 22:18 nos dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Así que no hay otra regla. Esta es la única regla de fe y práctica para nosotros. Si alguien busca otra regla fuera de la Biblia, le va a acontecer lo que dice Apocalipsis 22:18. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces, ¿qué significa que la Biblia sea nuestra regla y la única regla? Que nosotros no podemos confiar en que la revelación de un ángel es la regla para nuestra fe, es la que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros no debemos confiar tampoco en que la, una voz del cielo nos dijo que esto era lo que teníamos que hacer. Y tampoco podemos confiar en nuestras prácticas, costumbres y tradiciones, porque la gente hace lo que ha aprendido a hacer toda la vida. Y Dios es claro y nos dice que la única regla de nuestra fe es la Biblia. Entonces, solo porque todas las personas lo hagan, no significa que eso tiene que ser así. No significa que la costumbre y la tradición es la regla. La única regla es la palabra de Dios. Entonces, nosotros no tenemos que hacer lo que todas las personas hacen, sino que tenemos que hacer lo que Dios nos dice que debemos de hacer. Y en medio de ese cumplimiento de esa voluntad, nos vamos a encontrar en nuestro camino a personas que están tratando, así como nosotros, de obedecer a esta única regla.
Entonces, con esas personas nosotros tenemos que andar. Ellos son los miembros de nuestra familia de la fe. Amén. Vamos entonces a pasar a nuestro tiempo de memorización bíblica y por hoy vamos a repasar lo que hemos venido viendo antes de que entremos a una nueva sección. Así que repasemos brevemente lo que estamos viendo. Dijimos que la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 39 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento para hacer un total de 66 libros. Esta es la palabra de Dios que nosotros reconocemos. Ahora miremos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se divide en 4 partes: la ley, los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos. Los libros de la ley son 5. Dijimos que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para poderlos memorizar, dijimos que mirábamos la primera letra de cada libro y llegamos al acróstico GEL más ND, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora, los libros históricos, dijimos que son 3 grupos. El primer grupo, acuérdese, Josué juzga a Ruth. Josué, jueces y Ruth. El segundo bloque, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Son los únicos 3 libros en el Antiguo Testamento que tienen primera y segunda. Luego, el tercer bloque, N, Esdras, Nehemías y Esther. Entonces, Josué juzga a Ruth, primera y segunda de Samuel, Reyes y Crónicas, y N, Esdras, Nehemías y Esther. Así que, con los poéticos, se recuerdan el acróstico JOSPEC, ¿sí? Que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. El acróstico JOSPEC. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Así que en nuestra próxima clase comenzaremos a ver los libros proféticos que les puedo anticipar. Se dividen en 2: profetas mayores y profetas menores. Así que por hoy hemos terminado con nuestra clase. Vamos a terminar orando al Señor para despedirnos juntos de este tiempo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias nuevamente por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, seguir estudiando estas cosas que son importantes para nuestra comprensión de ti a través de tu palabra, Señor. Permite que estas enseñanzas se queden con nosotros, Señor, que podamos seguir perseverando en el conocimiento de ti y viviendo conforme a estas verdades, Señor. El saber que esta es tu verdad única, absoluta y revelada a nosotros, que podamos vivir conforme a esa verdad, que podamos defenderla aún con nuestra vida, Señor, que no, eh, que no sucumbamos ante las presiones del mundo, las tradiciones y las costumbres, Señor, sino que perseveremos en crecer en la piedad y en el conocimiento de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos por estar pendientes de la clase. Les animo a que puedan preparar todo desde hoy para el día del Señor. Mañana juntos, que podamos cantar al Señor, que podamos ser edificados por su palabra. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana en la iglesia.